director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, José Luis Arce, coordinador. Amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidos al Patio de la Infanta. Como director general de la Fundación, para mí es un auténtico placer darles la bienvenida y que quiero que consideren, como siempre, a todas las personas que vienen aquí al Patio de la Infanta, a todos los amigos y amigas que consideren esta su casa. Con más razón, si cabe, para continuar con este interesante ciclo de conferencias que hemos tenido y que vamos a tener, con el título ¿Qué le pasa a España?, coordinado por José Luis de Arce, y para el que hoy tenemos el placer de contar con Josep Antoni Duran i Lleida, histórico político catalán, a quien quiero agradecer su presencia y participación hoy en esta charla. Este programa, pues, que comenzó el pasado mes de noviembre, se enmarca dentro de las actividades impulsadas por la Cámara de Comercio de Zaragoza y en la que colaboramos desde Fundación Ibercaja y el Ateneo de Zaragoza. El ciclo ¿Qué le pasa a España?, conforma una reflexión sobre la situación actual de nuestro país, a través de reconocidas y relevantes personalidades como hoy Josep Antoni Duran i Lleida, y al que se unirán en los próximos meses el profesor Vicente Salas o Fátima Báñez. Sin duda, un verdadero lujo poder contar con unas voces reconocidas y expertas en los diferentes asuntos que abordamos con este programa. Unas conferencias imprescindibles para el momento de incertidumbre en el que nos encontramos. Como saben, desde Fundación Ibercaja tomamos como un importante compromiso el acercar el conocimiento a toda la sociedad. A través de este ciclo ofrecemos la posibilidad de conocer los distintos puntos de vista desde los que se analiza la realidad para así tener una imagen completa de la actualidad social, política y económica de nuestro país. Y antes de finalizar, y sin extenderme más, y reiterando mi agradecimiento a Josep Antoni Duran i Lleida y a la Cámara de Comercio y al Ateneo de Zaragoza, pues quería recordar me ha recordado el ponente aragonés, catalán, su infancia y su vinculación con nuestra casa, con Ibercaja, por lo cual me ha llenado de orgullo. Recuerdo esta historia, efectivamente, de su padre. Fue director, agente rural, ¿verdad?, en Alcampel, y eso, bueno, pues, si me permites, Josep Antoni, nos une algo más. Y quiero agradecerte ese recuerdo que has tenido conmigo. En el 2018, en la Facultad de Derecho, estuve escuchando una ponencia tuya, también una conferencia muy interesante. Y era también, recuerdo, habías publicado recientemente el libro La crisis, el riesgo de la verdad. ¿Quién nos iba a decir en aquel 2018, y leyendo tu libro, que hoy podríamos estar así? Espero que nos aportes esperanza e ilusión para el futuro. No se ve muy claro, pero algo de luz sí que nos gustaría que nos transmitieses. Muchas gracias, y estás en tu casa y tienes el atril. Cedo la palabra, antes al presidente del Ateneo para que también dé la bienvenida a Roberto García. Por favor, Roberto. Muchas gracias. Bajo el severo interrogante de ¿qué le pasa a España?, continuamos con el ciclo de conferencias que bajo la dirección de José Luis de Arce venimos desarrollando con éxito de público, al menos por lo que veo, un público fiel y seguramente inquisidor, porque lo que no diga por olvido o deliberadamente nuestro ponente seguro que será objeto de preguntas por nuestro auditorio. He de agradecer a la Cámara y a Ibercaja que faciliten el curso de este ciclo de conferencias y, naturalmente, a nuestro privilegiado ponente de hoy, que participó en varias legislaturas y quien creo que es una persona oportuna para hablar del título que da nombre a esta conferencia, Tiempos de incertidumbre. Los sociólogos nos dicen que la incertidumbre es justamente el espacio en que ha de desenvolverse el comportamiento político. Por tanto, hace falta gente que tenga experiencia y que nos enseñe caminos a seguir. No sé lo que va a decir, si su mensaje será optimista, que tal vez sirva como lenitivo en un ambiente tan encendido como el que estamos viviendo. Tal vez sea un
juicio pesimista acerca de cómo hay que acabar todo. Este punto de vista, desgraciadamente, lo compartió en algún tiempo de su vida José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón. Pero, en fin, quedaremos a la resultar de lo que nos diga nuestro ponente. La semblanza, el retrato de su figura, lo dejo en manos de José Luis de Arce, a quien cedo la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, señoras y señores, por venir fielmente una vez más a uno de los actos de este ciclo que, como se ha dicho, pretende darnos una idea de qué demonios le pasa a este país en este momento. Y cuando estudiamos un poco el planteamiento del ciclo, dijimos, hombre, pues aquí, entre otras cosas, tenemos una crisis territorial, sobre todo protagonizada por dos zonas muy queridas de España, como es el País Vasco y como es Cataluña. Y buscamos gente que nos pudiese hablar con solvencia, con experiencia, con conocimiento de causa, sobre esta problemática en ambas zonas del país. Y pensamos también en alguien que, con cierta distancia, no con la cercanía, con la ebullición de los acontecimientos, pudiese tener la vista nublada. Quizá por eso una persona como José Antonio Durán Lleida nos pueda ilustrar con esa tranquilidad, con esa objetividad que buscamos para que se nos cuente de alguna manera, bueno, lo que podríamos llamar la búsqueda de la verdad y el pronóstico de lo que puede ocurrir. Por eso hemos invitado a este hombre que esta tarde nos va a dar su visión sobre las cosas. Catalán, pero nacido en Aragón, es decir, no dejamos de tener entre nosotros a un aragonés que en modo alguno puede renunciar a sus orígenes, a sus raíces y a su sangre, a pesar de que toda su vida política ha militado en un partido catalán, como es Unión Democrática de Cataluña, como saben ustedes, Unida, Convergencia y Unió, que lamentablemente pues, desapareció del mapa por motivo de las crisis que se produjeron en la sociedad política catalana hace ya unos años. Bien, el señor Durán Lleida es un hombre que se formó como abogado en la Facultad de Derecho de Lérida, que se diplomó en la Escuela Diplomática Española como experto en comunidades europeas, que siempre han sido una de sus pasiones y de sus actividades preferidas, y comenzó su carrera política como Dios manda, como tiene que ser, conociendo desde abajo, desde el final, lo que es la estructura política. Fue, primero de todo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lérida. Ahí empezó su carrera, conociendo la administración local, conociendo los problemas de la gente de cerca. Poco tiempo duró, porque su partido encontró en Antonio Durán Lleida una persona capaz, con valores y con competencias, y rápidamente saltó a una dirección general en la Generalitat de Cataluña, con lo cual ahí dio ya un primer salto en su carrera política, que ha seguido escalando continuamente puestos, tanto en la Administración Regional Autonómica de Cataluña, donde llegó a ser diputado en las Cortes catalanas, consejero de Gobernación en la Generalitat, en fin, ocupando una serie de puestos que le dotaron de la posibilidad de tener un observatorio desde el cual poder mirar y poder conocer muy de cerca la realidad catalana. Compatibilizó esta actividad con la política nacional, puesto que fue durante varios años, varias legislaturas, diputado en el Congreso de Madrid y, por consiguiente, también tuvo desde ahí la atalaya suficiente para poder ver el paisaje que España ofrecía. Ahí desempeñó el cargo de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores durante también alguna legislatura y, por consiguiente, estuvo siempre visualizando lo que estaba ocurriendo, no solamente dentro de España, sino en relación con lo que es para él muy querido, como es Europa. Resulta que los avatares de la vida política llevaron a su partido a un pequeño desastre electoral el año 2015, en el que su partido no consiguió escaños ni en las elecciones catalanas ni en las elecciones nacionales al Congreso. Y, bueno, pues quizá por esa razón, entre otras, el año 16 el señor Durán Lleida presentó su dimisión y de alguna manera abandonó la política. No obstante, le ha quedado el rescoldo de quien ha sido mucho tiempo un gran y un buen político.
En la actualidad desempeña diferentes cargos, es un hombre de una gran vitalidad, lo he comprobado durante el día de hoy, desde esta mañana que estoy con él, con qué entusiasmo, con qué ilusión, con qué pasión nos habla de Cataluña, de España, de lo que él piensa, y creo que hay que darle las gracias por esa charla que nos va a dar esta tarde. Solamente un par de anécdotas sobre este hombre para que ustedes tengan un poco también una valoración del mismo. Ustedes conocen el CIS, a la cabeza del cual está hoy día un tal señor Tezanos, pero en el año 2011 no estaba Tezanos en el CIS. Hizo unas encuestas y resulta que dio como resultado final que el político mejor valorado de España era don José Antonio Durán Lleida. Bueno, pues con toda su modestia, él dirá luego que no era verdad, que era poco conocido, que así era más fácil ser elegido, pero de hecho fue así, es decir, más que los presidentes de gobierno, más que cualquier otro político del país. Y por último, y para terminar, les quiero contar una pequeña historia que ocurrió en octubre de 2013. Se era diputado del Congreso y era presidente Mariano Rajoy. Y entonces, en una tarde o una sesión del Congreso, el señor Durán Lleida se dirigió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le dijo: señor presidente, ¿qué va a hacer usted para resolver el problema catalán? No pierda tiempo, no deje pasar el tiempo, porque sin hacer nada van a acabar por hacerle a usted una declaración unilateral de independencia. Esto eran palabras pronunciadas por Durán Lleida el año 2013. Unos años más tarde, muy pocos, efectivamente se produjo la declaración unilateral de independencia. Y aquellos polvos, digamos, nos han traído estos lodos. La situación de hoy, que se centra fundamentalmente en dos cosas de las que entiendo nos hablará esta tarde, de alguna manera, don José Antonio Durán Lleida. Una es la famosa ley de amnistía, a ver qué cuenta, y por otra parte, qué va a pasar, sí o no, con el referéndum que tanto piden los soberanistas catalanes. Sin más, dándoles a ustedes las gracias por venir, cedo la palabra a nuestro invitado de hoy, don José Antonio Durán Lleida. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un par de matices, tampoco acotaciones. Es cierto que yo he militado toda la vida en un partido político catalán, pero también es cierto, eso es poco conocido, mis primeros pasitos en política no los di en Unión Democrática, sino en el Partido Demócrata Cristiano de Ruiz Jiménez, y los di a través de un grupo de gente que militaba en ese partido en Monzón, porque yo soy de Alcampell, al lado de Tamarite de Litera, capital de la comarca de la que he nacido, ¿no? Y el segundo matiz sobre esa cuestión que acaba de señalar José Luis respecto a mi interpelación al presidente Rajoy, en la que ciertamente le dije, esto hay que tomárselo en serio, habla con todos los representantes de los grupos aquí presentes a ver de qué manera podemos enfocar este problema, si no te van a declarar unilateralmente la independencia, y remarqué que yo nunca iba a compartir y que no estaba de acuerdo con ello, pero que se lo iban a proclamar, ¿no? Y desgraciadamente así ha sido. Bueno, el título de mi intervención es Tiempos de incertidumbre. José Luis ha hablado del problema territorial y en particular de Cataluña, es de lo que antes hablé en la Cámara de Comercio, e intentaré, por tanto, también meterlo como una pastillita más en mi intervención, aunque sea al final de la misma, pero si de algo no hablo, por supuesto, y a ustedes les interesa, o algunos de los temas que ha anunciado José Luis que hablaría y luego me olvido, pues luego está el coloquio y con placer intentaré dar respuesta a lo que ustedes me planteen, ¿no? Acabo de recordar que nací en Alcampell hará 72 años ahora. ¿Por qué recuerdo hace 72 años? Porque hablando de tiempo de incertidumbre, es la primera vez en mi vida, desde que tengo uso de razón, y antes de tenerlo también, en la que realmente vivo una época de tanto cambio y de tanta incertidumbre respecto al futuro. No soy de la generación de la guerra civil, no viví lo que vivieron mis padres, lo que vivieron algunos de ustedes. He vivido una Europa en paz, excepto los Balcanes, la época que hubo una guerra, y en estos momentos estamos viviendo en una Europa, no simplemente la incertidumbre que provoca una guerra en nuestras fronteras, como la de Ucrania, más allá de lo de Oriente Medio, que es otro capítulo al que también me referiré muy rápidamente. Incertidumbres. Si bien es cierto que tengo que hablar de España,
Las incertidumbres las enmarcaré tanto en el contexto global, mundial, porque también, hablando de lo mundial, estamos hablando de España. Si hablo del cambio climático y de la respuesta de transición energética, no estoy haciendo simplemente una adecuación o una referencia a lo que pueda suceder en el contexto de Naciones Unidas, sino lo que está sucediendo en España. Estos días tenemos tractores en las calles o en estas carreteras y uno de los elementos que los agricultores exhiben como de justificación de su posición es precisamente la suya contraria a las políticas medioambientales que desde la Unión Europea o desde el propio gobierno español se están practicando. Por tanto, reitero, si hablo de temas mundiales no les parezca que estoy hablando de algo que no nos interesa. Nos interesa porque afecta igualmente a nuestro país. Y 3/4 de lo mismo en cuanto haga alguna referencia a nivel europeo, ¿no? En tanto que España forma parte de la Unión Europea y, por tanto, lo que le sucede para bien y para mal a la Unión Europea nos sucede para bien y para mal también a España. Para hablar de incertidumbres y de retos, quiero referirme a un informe que sobre el año 2024, por tanto, el año presente, elaboró un foro que se llama Foro Económico Mundial, ¿no? Riesgos globales para 2024. Y citaba que la materialización y la gestión de estos riesgos vendrían condicionados por el cambio climático, el cambio demográfico, también me voy a referir al cambio demográfico, refiriéndome al cambio demográfico habré que hablar también de inmigración, la aceleración tecnológica y los cambios geoestratégicos, eso que se llama geopolítica, que es lo que provoca pues, lo que está sucediendo en Ucrania, que es lo que provoca que en su día gobernara Trump en Estados Unidos y que vuelva a gobernar dentro de algunos meses. Y en el top, en la lista de las prioridades de esos riesgos, ese mismo informe del Foro Económico hablaba de eventos meteorológicos extremos, información falsa generada por inteligencia artificial, otro aspecto fundamental a futuro, inteligencia artificial, polarización social y política, la polarización que vive España, esa confrontación que vemos cada día, quien tenga interés, yo sinceramente lo tengo poco, en asistir a las sesiones parlamentarias y ves cómo los líderes pues, están constantemente enfrentados y no hay manera de que se pongan de acuerdo prácticamente para nada, no es algo insólito que solo suceda en España, nos ocupa y preocupa particularmente porque lo vivimos más de cerca, pero la polarización es global, ¿eh? Sin embargo, quiero destacar que en este contexto de polarización, por ejemplo, dos referentes. Hay un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid en la que sitúa a España en el segundo de los países europeos en cuanto a polarización. Y una encuesta, precisamente, que lleva el nombre de un barómetro norteamericano, de un barómetro, una encuesta, por tanto, también señala, en primer lugar, a Estados Unidos y, en segundo lugar, a España, cuando se habla de polarización. Por tanto, la polarización la destaco como un elemento negativo de lo que le está pasando a España. Esa incapacidad por parte de los políticos de entenderse. Yo decía en el almuerzo de la Cámara de Comercio que política para mí es y debería ser, creo que no es exactamente para muchos hoy lo que yo pienso que debería ser, que es capacidad de diálogo, capacidad de admitir que hay un adversario. La verdad es, como decía un poeta catalán, como un espejo roto y cada uno de nosotros tenemos un fragmento de ese espejo roto. Y el bien común requiere la recomposición del espejo, requiere, por tanto, que yo reconozca que tengo mi verdad, pero que a quien tengo enfrente, a mi adversario, tiene la suya. Y tengo que tener capacidad para sentarme con ese adversario, tengo que tener capacidad para llegar a acuerdos, tengo que tener capacidad para transaccionar, para ceder. Y el mejor acuerdo es cuando ceden ambos. Cuando alguien cree que en un acuerdo las dos partes se sienten perdedoras, es el mejor acuerdo, en definitiva, para la sociedad. Que los dos se sientan perdedores porque todos salimos ganando. Esa polarización es lo que hoy no permite precisamente llevar a cabo ese concepto que yo tengo de la política. Si entro en los temas concretos, esos temas globales, pero que, reitero, tienen repercusión en España, hablaba el primero de los cambios climáticos. Hay un consenso científico en que hay un cambio del clima y que ese cambio lo hemos provocado básicamente desde la revolución industrial los humanos. Entonces, la pregunta ante esa realidad, ¿qué está haciendo el mundo? ¿Qué estamos haciendo en Europa? ¿Qué estamos haciendo en España? Y si lo que estamos haciendo es lo correcto, si estamos haciendo lo mismo que hacen en otros países, si aquí somos alumnos aventajados de lo que hay que hacer para combatir ese cambio climático con políticas medioambientales, si ser alumnos aventajados en Europa o Europa ser alumna aventajada en el mundo le comporta ventajas a Europa o le comporta perjuicios. Como la lucha contra el cambio climático es una lucha global, no lo vamos a resolver si es solo Europa la que limita la emisión de CO2, si no
todos los países del mundo limitan esa emisión de CO2, no vamos a resolver el problema del cambio climático. Por tanto, conviene adaptar nuestras políticas a la realidad del conjunto global, si no seguramente, que es lo que a mi juicio está pasando, van a perjudicar a nuestra industria. O como antes comentaba, cuando los agricultores dicen, mire, es que no tiene sentido que yo produzca un tomate, que para producir este tomate no me dejen aplicar ciertos productos por las políticas medioambientales de la Unión Europea y que, sin embargo, entren a competir con mis tomates de Marruecos. Otra cosa, y abro paréntesis, es que también hay que ser conscientes que de Marruecos o tenemos tomates o tenemos marroquíes. Lo digo porque hay quien rechaza los tomates y rechaza los marroquíes, pero ambas cosas a la vez es difícil de articular. Pero ese es el debate en migración al que luego llegaré, ¿no? Por tanto, esa respuesta que estamos dando es correcta. Yo creo que hay que valorarla a partir de realidades globales, ¿no? Ustedes me imagino que más o menos pues, habrán podido ver que en Barcelona hay un debate sobre la ampliación del aeropuerto, ¿no? Y antes teníamos una alcaldesa que se llamaba Ada Colau, que decía, no se puede ampliar el aeropuerto, porque habrá más aviones volando y, por tanto, vamos a dañar, a través de emisiones de CO2 de los aviones, vamos a dañar la lucha contra el cambio climático. Vamos a ver, los aviones van a volar igual. Si el hub para vuelos asiáticos no está en Barcelona y está en Múnich, está en Frankfurt o cualquier otra ciudad europea, no vamos a dejar de emitir emisiones. Por tanto, la lucha contra el cambio climático no se trata de que pasen menos aviones por el cielo de Zaragoza, de Aragón o de Barcelona. Se trata de que en cualquier caso, en general, pasen menos en todo el mundo o los aviones que pasen utilicen un combustible que no sea, como el actual, a base de combustibles fósiles. Ese es el sentido, ¿no? Por tanto, cuando ante esta ante esta pregunta, ante esta reflexión, hay quien dice, pues la solución es revolucionaria, hay que dejar de crecer económicamente. Bueno, eso está muy bien, pero explíquenle, y voy a aportar algunos datos, a personas que no viven en el mundo occidental, que ahora los occidentales ya hemos crecido y que a partir de ahora no va a crecer nadie para no dañar el medio ambiente. Fíjense en un par de datos. Los 19,5 millones del Estado de Nueva York, no de la ciudad, del Estado de Nueva York, consumen en un año la misma electricidad que consumen 791 millones de personas que viven en África subsahariana. 19,5 millones del Estado de Nueva York consumen exactamente lo mismo que 791 millones de la África subsahariana. Vaya usted a decirle a esos ciudadanos de la África subsahariana que a partir de ahora de crecimiento, que no podemos crecer más, que ellos tienen que quedarse como están porque creciendo estamos dañando al medio ambiente y no luchamos correctamente contra el cambio climático. Dije que si Europa lucha contra el cambio climático, pero no lo hace también China, y a nuestras industrias les imponemos unas condiciones, o a nuestros agricultores, pero en este caso me refiero más a nuestra industria, les imponemos unas condiciones que no impone China a sus industriales, estamos abocando a nuestros industriales a competir en inferioridad de condiciones frente a los chinos en un mercado que todavía es global, será durante mucho tiempo global. Por tanto, lo que nos importa también es hacer lo que hay que hacer, pero acompasarlo de tal manera que no dañe a nuestra industria, porque industria significa generación de ocupación, industria significa riqueza. Hay dos sectores en China que ellos dos en solitario emiten más emisiones de CO2 que toda la Unión Europea. Solo con el sector del papel y del acero chinos, papel y acero chinos, emiten más CO2 que toda la Unión Europea en su conjunto. Por tanto, sí a una respuesta al cambio climático, sí reconocer que el cambio climático es un problema, sí, a su vez, acompasar la respuesta a ese cambio climático. En Europa hemos estigmatizado el gas y el carbón. A raíz de lo de Ucrania, ¿saben de qué país importamos más gas natural? ¿Cuál es nuestro primer suministrador de gas natural? Estados Unidos. ¿Cómo sacan los Estados Unidos el gas natural? A través de una técnica, fracking que se llama, que por supuesto en Europa está demonizada. Por tanto, seamos conscientes que poco aportamos si aquí estigmatizamos determinados combustibles y resulta que nos abastecemos de esos mismos combustibles que aquí decimos ni tocarlos, los compramos a un precio, por cierto, muy caro a Estados Unidos y ellos además los utilizan mediante un sistema que todavía afecta más a la hora de extraerlo del que se pudiera utilizar acá, como es el caso del gas natural o del propio petróleo. Por tanto, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Acabo, en este contexto de reflexiones sobre el cambio climático,
con una afirmación, un señor que conocerán que se llama Xi Jinping, que es el dirigente de China, el secretario general o presidente del Partido Comunista Chino, en su último congreso sobre el medio ambiente dijo algo muy gráfico, pero que se entiende, ¿no? Dice, mire, yo no voy exactamente, lo traduzco, no del chino sino del inglés, no pienso renunciar a lo viejo hasta que no tenga lo nuevo. Es decir, sí, hay que ir a sustituir los fósiles, los combustibles fósiles, pero seamos conscientes que eso tiene un coste y seamos conscientes que de un día para el otro es imposible hacerlo. Vamos hacia el coche eléctrico, vemos a la industria europea en capacidad. ¿Saben ustedes cuál es el coche eléctrico que va a imponerse en Europa en los próximos años? El chino. Y China no esté por la labor del cambio climático, porque es el país que más placas solares produce. Es el país, y aquí entraríamos en otra discusión, que más energía nuclear tiene. Por tanto, no es que se va a negar que no entienda que hay que ir evolucionando, pero lo está haciendo de manera que, por supuesto, nosotros salimos perjudicados en el contexto, reitero, de un mundo global. Segundo problema que antes salía, que dije que hablaría, retos demográficos, ¿no? Fíjense, cuando yo nací, en 1952, el mundo tenía 2.500 millones de habitantes. 2.500 millones. Hoy, año 2024, el 23, acabamos con más de 8.000 millones. Está previsto que el 2030 en el mundo haya 8.600 millones. A partir del 2064, el crecimiento de la población se va a estancar y va a decrecer. En Cataluña, que somos hoy 8 millones, se calcula que al final, dentro de 40, 50 años, antes de llegar al final del siglo, seremos la mitad. ¿Por qué hablo de la realidad demográfica? ¿Y por qué lo relaciono con inmigración? Al lado tenemos un continente, África, que es el más joven, que es un país que será en el año 2050 el 25% de la población mundial, el 40% de la población mundial en el año 2100, que 10 de los países más jóvenes del mundo son ya países africanos, fruto de una tasa de fecundidad que es una media de 4,7 frente a una europea que es del 1,48 y una española que es del 1,23. ¿Por qué remarco, reitero, el tema demográfico y África? Porque es evidente que cada día se comprueba vía Canarias o vía otros países, Italia, etcétera, cómo llegan a través, por otra parte, utilizados de las mafias correspondientes, gente joven de esos países que no tienen cómo ganarse la vida y que buscan el paraíso más allá de la frontera de sus países, más allá del Mediterráneo, en lo que es Europa y particularmente los primeros países, pues son lógicamente los países mediterráneos, en este caso España o Italia. El debate de la inmigración es un debate que no se está haciendo como debería hacerse en el ámbito español. Estamos tan entretenidos en hablar del proceso de Cataluña y qué respuesta, y solo hablamos cada día de esto, que hay temas fundamentales para la sociedad española que no se están abordando desde el debate político. Y son temas, reitero, fundamentales de futuro. Es evidente que necesitamos la inmigración. De hecho, hoy ya los inmigrantes contribuyen a poder pagar las pensiones, fruto de erróneas políticas demográficas, o mejor dicho, de la inexistencia de políticas demográficas en Europa, de no haber fomentado la natalidad, de haber despreciado a la familia. Y como consecuencia, reitero, ya hoy se da ese fenómeno. Pero aparte de que se dé y que los necesites, habrá que regular y habrá que garantizar su integración para que no tengamos problemas los unos y los otros. Ese es un debate a abordar, sin demagogia, sin populismo, pero cuando se aborda, digo y reitero que no se hace, cuando se toca, se hace de manera muy superficial y en cualquier caso siempre primando el populismo. Otra cuestión que hablé de aceleración tecnológica, todo el tema de la inteligencia artificial. 2 o 3 inputs para ir rápido. Inteligencia artificial. Dije el mundo, Europa. Quienes realmente están trabajando y bien en inteligencia artificial son Estados Unidos y China. Europa regulamos. Somos campeones en regular. Pero ¿de qué sirve elaborar las reglas de juego si tú no estás en el terreno de juego, no estás en el campo jugando ese partido? ¿De qué nos sirve a Europa ser campeones en la regulación de la inteligencia artificial si somos incapaces,
porque somos incapaces, hablamos mucho de generar campeones económicos europeos, pero reitero, después el tipo de regulación privamos que realmente haya campeones económicos europeos. ¿De qué nos sirve, por tanto, algo fundamental a futuro, que va a modificar radicalmente la estructura de puestos de trabajo? Un abogado tendrá dificultades en el futuro, la inteligencia artificial puede hacer las demandas que hoy hace un abogado, un carpintero, un electricista, estos están más salvaguardas de lo que puede ser el futuro de la inteligencia artificial. En cualquier caso es una revolución. Bueno, ¿cómo afronta Europa esta revolución? ¿Estamos dedicando realmente recursos o estamos simplemente haciendo lo que antes dije, que es regular? Europa regulamos, pero no creamos, y lo que necesitamos es crear en ese contexto de lo que es el concepto de la futura revolución marcado por la inteligencia artificial. No me extiendo más en lo que hace referencia a la globalización. En el sentido de globalización, ustedes saben qué es, pues que hoy todo el mundo vende en todas partes, etcétera, etcétera. Que a raíz de lo que ha sucedido con la pandemia y lo que sucede con la guerra de Ucrania, las empresas dicen, yo antes producía una parte de los componentes que necesito para montar mi coche o para montar mi producto, pues lo producía en China o lo producía en Vietnam. A raíz de la pandemia, que no me llegaban los componentes y tuve que parar la fábrica, tengo que acercar el centro de producción otra vez que venga para acá, ¿no? La propia Comisión de la Unión Europea recomienda eso. La crisis de Ucrania también ha puesto en evidencia esta realidad. Bueno, lo que, insisto, hay que hacer es intentar ser conscientes de que continuará habiendo globalización, pero que ya no será nunca en los términos que ha sido en el pasado. A estas incertidumbres globales las hay propias de España, que es las que entraría, y por tanto con ellas acabaría hablando del tema de Cataluña. Vamos a ver, desde la perspectiva, en primer lugar, política, ¿no? Existe en España, a mi juicio, por parte de sectores políticos importantes, lo citaba también en mi intervención en la Cámara de Comercio, una actitud muy crítica respecto a la transición, respecto a la recuperación de la democracia, respecto a lo que se hizo el año 78, 79 y sucesivos. Despectivamente hablan del régimen, porque la palabra régimen está asociada al franquismo, hablan del régimen del 78. Bien, yo soy de los que me siento orgulloso del régimen del 78, de los que me siento orgulloso y aplaudo la transición española, porque fue un ejercicio de aquello que antes dije, de política, de sentarse, de reconocer al adversario, de buscar acuerdos, de transaccionar y finalmente acordar. Y ese espíritu pactista es precisamente lo que hoy falta. Ese espíritu pactista es el que la polarización impide que pueda llevarse a cabo una respuesta a problemas que nuestro país tiene, por supuesto, planteados. Esa es la primera cuestión. Esa polarización, esa falta de capacidad para llegar a acuerdos, está a su vez provocando un gran deterioro de las instituciones. Si ustedes ven las noticias o escuchan la radio estos días o leen periódicos, pues ven constantemente entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, el Parlamento o el Ejecutivo, que ahí también habría que hacer alguna reflexión, pero tampoco da tiempo para entender que aquello de la división de poderes, de que por una parte está el Gobierno, por otra parte está el Parlamento, y que el Gobierno está controlado por el Parlamento y luego está el Poder Judicial, cada vez más no es cierto eso. Los parlamentos no controlan a los gobiernos, son los gobiernos quienes controlan a los parlamentos, especialmente en España, con un sistema de listas cerradas. Un diputado ante quien tiene que hacer méritos es ante el dirigente de su partido para que le pongan una lista cerrada, no ante los electores. Como que yo ya soy diputado de esa lista cerrada, después tengo que obedecer a aquel que me ha puesto en la lista y que me va a excluir si no hago lo que él quiere. Por tanto, si ese líder de partido, a su vez, es presidente de un gobierno y de un ejecutivo, no hablo de nadie en particular, hablo del sistema en general. No me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, es una autocrítica, porque tampoco he sido capaz de aportar, en Cataluña lo intenté, pero tampoco tuve ningún tipo de éxito, un cambio en la ley electoral. Por tanto, no es una crítica dirigida a nadie en particular. Es una crítica dirigida al sistema político español, que al principio, tras la recuperación de la democracia, era lógico que se ayudara porque no existía pues, la tradición de los partidos políticos. La última vez fue durante la Segunda República. Además, el recuerdo de la Segunda República fue utilizado durante el franquismo para decir la culpa de todo aquello que sucedió fue de los partidos políticos, de estar partida la sociedad en fragmentos que son partidos políticos. Por lo tanto, tenía sentido proteger a través de una ley electoral de listas cerradas el fortalecimiento de los partidos. Pero las cosas están para revisarse
Y al cabo de unos años es evidente que eso ya no aporta nada de lo positivo que aportaba los años 70, 80 y 90, sino que tiene un lastre negativo que es el que antes remarqué. En ese contexto, por tanto, es evidente que ha habido otra cuestión de la que José Luis insistía que debía hablar, que es todo lo que ha sucedido en Cataluña, que también ayuda muchísimo a polarizar, que también ayuda a ese aspecto tan negativo que insisto en remarcar, que es el debilitamiento institucional, el que las instituciones cada vez ante los ciudadanos pues, pierdan peso, que los propios políticos no respeten las instituciones que no sean las que ellos están gobernando, y es lo que ha sucedido a raíz del proceso independentista. El proceso independentista, por supuesto, ha hecho daño a Cataluña, ha desestabilizado a Cataluña. José Luis en la presentación dijo que yo era militante, dirigente de un partido político que no tuvo votos suficientes pues, para sacar diputados en el Parlamento catalán o en las Cortes Españolas en el año 2015, cuando el auge de la confrontación vía independentista y cuando Convergencia y Unió, que éramos la coalición, Convergencia optó por la vía independentista y Unió, al menos una parte en la que yo estaba, no optamos por eso, sino lo contrario. Y en esa polarización la gente no nos votó y, por tanto, quedamos excluidos, ¿no? Pues esa ruptura, esa desaparición de Convergencia y Unió también ha tenido su proyección en la estabilidad española. Aunque yo no les caiga simpático, me imagino que preferirán que cualquier gobierno de España dependa de mí que no dependa del señor Puigdemont. Y no es demagogia, o del señor Rufián, y no es demagogia, es simplemente explicar que ha habido un cambio en la actitud política de Cataluña. Nosotros intentamos, con todos los defectos que ustedes quieran, y teníamos capacidad de poder pactar con quien ganaba las elecciones, era la derecha, y atraerla hacia el centro, o con quien ganaba las elecciones a la izquierda y atraerlo hacia el centro. Hoy, los dos partidos centrales españoles, Partido Popular y Partido Socialista, no están atraídos por nadie hacia el centro. Al revés, están atraídos hacia los extremos por los extremos del arco político español, por Vox en el caso del Partido Popular o por Sumar, antes Podemos, o el mundo independentista de izquierdas en el caso del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que esto no es bueno para la política española. Esto ayuda a polarizar y esto impide llegar a acuerdos y poder, reitero, asumir los debates necesarios para resolver problemas que sin duda tiene España. Si repaso problemas que tiene España y qué respuesta habría que dar a los mismos, pues habríamos que entrar a cuestiones desde la educación, por ejemplo. Ustedes habrán leído que existe una cosa que se llama informe PISA, un informe de la OCDE que evalúa a cada país qué resultados tiene en el ámbito de la educación. Y en España nos hemos dedicado a que cada gobierno ha llegado con su ley de educación debajo del brazo. Y ha venido un nuevo gobierno, ha derogado la ley de educación que hizo el gobierno anterior y la ha sustituido por... Así no hay estabilidad en el marco educativo, ni para padres, ni para alumnos, ni para profesores. Y eso tiene, lógicamente, su impacto en los resultados del sistema educativo. Habría que ser capaces de ponernos de acuerdo en unos mínimos del sistema educativo que, independientemente de quién gobernara, independientemente de quién ganara las elecciones, eso no se tocara, que fuese el eje troncal del sistema educativo. Pero para hacer eso se necesita capacidad de sentarse en la mesa y reconocer al adversario. Cuando estamos en una situación que desde hace años se es incapaz de renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿cómo vamos a poder pensar que seremos capaces de afrontar cosas superiores como lo que estoy señalando? Por no decir también la, que yo creo necesaria, reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución para acometer algunos cambios en lo que es precisamente el modelo territorial, que no se hizo suficientemente bien. Yo creo que en la transición española, España tenía 5 grandes retos, que era el militar, el económico, el social, el religioso y el territorial. Los 4 primeros se resolvieron, el 5º se enfocó. Quisimos copiar, pero copiamos mal de la Constitución alemana, la Ley Fundamental del 45, y ni está resuelto bien el sistema de financiación de todas las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Navarra, ni está resuelto el tema competencial, porque la Constitución deja abiertas las competencias y es un motivo de conflicto constante, ni el Senado realmente es la naturaleza que le reconoce la Constitución como Cámara de Representación Territorial, no tiene sentido el Senado tal como está hoy, ni en consecuencia y fruto de estos 3 puntos ha existido lealtad institucional que es fundamental para que funcione un Estado federal, que el nuestro no es Estado federal, pero ha querido ser un poco copia, si lo es el Estado alemán, reitero, a través de la Ley Fundamental del 45 y de que nuestra Constitución intentara asemejarse a la misma. Por lo tanto, sí que hay que afrontar, a mi juicio, la reforma de la Constitución. Hay otros temas que no es simplemente el territorial que habría que abordar en la reforma de la Constitución. Yo
soy de los que creen que no se puede hacer un tabú la reforma de la Constitución, que la propia Constitución prevé un proceso para su reforma, por tanto que es perfectamente reformable y necesariamente reformable, y también a su vez soy de los que cree que cuidado, que no se puede reformar de cualquier manera, que hay que ir a una reforma de la Constitución sabiendo qué es lo que quiere reformar, no simplemente abriendo el melón, porque a la hora de cerrarlo podríamos encontrarnos con un resultado final que lamentáramos todos. Bueno, pues esa necesidad no se puede abordar por lo que antes explicaba, por la incapacidad de las fuerzas políticas de entenderse, de acordar, de dialogar, por esa polarización que lacra, polarización que los políticos contribuyen, polarización que las redes sociales también contribuyen. Las redes sociales, Internet, el Twitter, es un instrumento que ha aportado grandes ventajas para muchas cosas, pero también ha tenido consecuencias negativas. Cuando un político se levanta, trama en Estados Unidos, pero también en España, y a las 6 de la mañana ya en pocas líneas insulta a su adversario, es muy difícil, si ya le llamas hijo de puta a las 7 de la mañana a tu adversario, sentarte luego a comer y llegar a pactos. Y por tanto, el uso abusivo de este tipo de red, este tipo de mensaje que es simplificador, y la política no es simplificación, es todo lo contrario. Por tanto, requiere, reitero, mucho diálogo. Pues el uso del Internet, el hablarse el unos a los otros a través del Internet y no sentándose en la mesa y contactando posiciones, pues nos lleva al resultado que decía antes de la actual situación en España. Podríamos hablar de otras cuestiones. La OCDE nos dice, oiga, lo que están haciendo ustedes con pensiones, cuidado, que esto no es necesariamente positivo, van a continuar teniendo aquí un problema de deuda de futuro y de sostenibilidad del sistema, siéntense en serio a abordar esta cuestión. Es otra cuestión que tampoco lo estamos haciendo. Antes dije, y no repetiré, no dije, perdón, lo dije a nivel europeo, pero a nivel español, el sector público debería ser un aliciente también para lo que es mejorar la competitividad de un país. Y la colaboración público-privada, en la que España no aparece en el ranking europeo precisamente en las primeras posiciones, es para mí fundamental. No se trata de dejarlo todo en manos privadas, sino que aquellos servicios que sean más efectivos gestionados por través de la colaboración público-privada, mejor que mejor. Ahí también hay un debate que debería poderse abordar y no abordamos por las razones que antes expliqué. Y para no alargarme más de lo debido, para que no me riña José Luis, ya voy a acabar con la referencia más explícita al tema catalán. Miren, a partir del 2012 en Cataluña hubo el inicio de un proceso, que todos ustedes conocen, calificado como independentista, en la que mucha gente, todavía hoy hay mayoría en el Parlamento de Cataluña que vota, la mayoría de los diputados del Parlamento de Cataluña lo son de fuerzas políticas independentistas, a pesar de que está decreciendo, todavía la mayoría lo son de fuerzas políticas independentistas. En la Cámara de Comercio me preguntaban, ¿y cómo se entiende que los empresarios, una parte del empresariado catalán, hagan esa apuesta? Pues porque ha sido una contaminación generalizada y, por tanto, pues de la misma manera que ha afectado al sector de gente mayor o jóvenes o albañiles. Mucha gente, venía comentando con un amigo que un día celebrando una fiesta familiar se encontró con unos primos y que uno de ellos o ella estaba casado con un chico de Soria y que el de Soria era más independentista que era independentista catalán. Y dijo, caray, esto está perdido, ¿no? Pues sí, hay muchísima gente que opina eso. Yo no les puedo pedir que cambien de opinión, pero esa es una realidad que está. Es una realidad que, a mi juicio, ha operado y ha hecho daño a Cataluña, pero también al conjunto de España. Un señor que fue ministro de Defensa, Oliart, no sé si se acordarán de él en la época de la transición, con UCD, Suárez, y luego fue presidente de Radio Televisión Española. En La Voz de Galicia vino a decir, no tengo la texto, la tengo pero no la busco, vino a decir, miren, no les preocupe tanto el País Vasco, es más peligroso lo catalán, no van a recurrir a la violencia. Ahora, cuando digo la violencia, no pretendo entrar en el debate si es terrorismo o no es terrorismo, lo del aeropuerto de Barcelona, estoy lejos de eso, era una reflexión de un buen amigo que murió, lógicamente, porque ya era mucho mayor que yo, y que hacía esa reflexión. Pues sí, son capaces de desestabilizar el Estado, decía él, y hemos desestabilizado el Estado, o han desestabilizado el Estado. Y en cualquier caso han desestabilizado la gobernabilidad de España, por lo que antes ya explicaba respecto a lo que significó la desaparición de Convergencia y Unió. Si esto es así, y esto afecta negativamente a Cataluña y a España, uno puede preguntarse, ¿y yo qué quiero? ¿Que esto continúe igual? Yo no.
Yo quisiera que esto se pudiera solucionar. Y aquí viene la respuesta al tema de la amnistía y de la autodeterminación, que quiere decir la separación de Cataluña respecto al conjunto de España. Vamos a ver, yo soy partidario de pasar página, pero he dicho y he defendido y he escrito en los artículos que hago de vez en cuando, bueno, cada 4 semanas en La Vanguardia, que deben darse 2 condiciones como mínimo. Que no sea por necesidad, sino por virtud. Es decir, que yo esté de acuerdo en que hay que pasar página, que sea consciente que aunque no me guste, es peor continuar como ahora porque afecta a todos, a aragoneses, catalanes, extremeños y al conjunto de España. Digo, quiero pasar página, tanto me patalea tener que hacer ciertas cosas, pero es mejor hacerlas, pero porque lo entiendo sí, no porque yo particularmente necesite hacer eso por no sé qué otra cuestión. Y 2, otra condición para mí básica, que no se haga solamente con media España, que cualquier medida que se adopte se consensúe con las principales fuerzas políticas españolas. Porque si no sucede lo que sucedió con el Estatuto del 2006, que también está en el origen del proceso independentista de Cataluña, que lo apruebas con el Partido Socialista solo, el PP está en la oposición, lo lleva al Constitucional, luego va una sentencia, viene frustración y genera lo que generó. Por tanto, si hay que pasar página, se necesita no simplemente que creas que eso es lo bueno, que creas que ahí está la virtud, no porque lo necesite, sino porque crea yo que ahí está la virtud, y segundo, que no se haga simplemente con media España porque no va a funcionar. Y en tercer lugar, y también creo que muy importante, si hay que pasar página, no se trata de pasar página diciendo, mire, los que se equivocaron fueron aquellos que defendíamos la Constitución y que decíamos, oigan, ustedes van mal encaminados. Esto es una falta de respeto a la ley, esto contraviene la ley, ya se lo ha dicho el Tribunal Constitucional y ustedes están insistiendo. No tiene sentido que el pasar página resulte que ahora los que hicimos mal las cosas fuimos los que amparamos la ley y la Constitución. Y encima que algunos se rían a nuestra cara. Por tanto, sí pasar página, si alguien entiende que es positivo cambiar y acabar con este periodo, pero pasar página como virtud, reitero, no como necesidad, y pasar página también todos, no solo la mitad de España, porque eso no funcionaría. Y acabo refiriéndome a lo que planteaba José Luis. ¿Esto puede acabar con la separación de Cataluña, con un referéndum? Yo creo que no va a haber referéndum, sinceramente. Y además que no es posible la separación de Cataluña. Lo sostuve en el libro que el director general ha dicho, presenté en la Facultad de Derecho del 2018, abundo en ello, antes en otro libro, La España Plural, también abundé en ello, por diversas razones, ¿no? Pero hay 2 básicas. Europa no va a consentir que Cataluña se independice y continúe en el seno de la Unión Europea. ¿Por qué? Primero porque Europa es un proyecto que se creó y se está solidificando para superar estados, no para crear nuevos estados, para suprimir fronteras, no para crear nuevas fronteras. Ese es el primer argumento fundamental para entender por qué la Unión Europea ni ha apoyado ni apoyará el ejercicio de autodeterminación a través de un referéndum en Cataluña. Y segunda, aun en el supuesto de que no compartieran esta primera tesis muy europeísta los líderes europeos, pues imagínense, ahora está Scholz en Alemania, menos conocido que Merkel, Meloni en Italia, pero ¿por qué tiene que apoyar Meloni en Italia o Schulz, canciller alemán, la independencia de Cataluña sin ningún coste y continuando dentro de la Unión Europea? Al día siguiente, Baviera en Alemania, Lombardía en Italia, Flandes en Francia, le dirán, oiga, ¿y por qué los catalanes sí y yo no? Si yo también la quiero, la independencia, si puedo continuar estando en la Unión Europea y, por tanto, disfrutando de las ventajas de ser miembro de la Unión Europea. Por tanto, es otra razón para mí muy de peso para pensar que no habrá de ninguna de las maneras esa separación de Cataluña. Sí, si hay un cataclismo mundial y hay una alteración de todo lo que es, ya la hay mucha, pero no hasta el extremo de que eso pueda suceder, pues podría ser, ¿no? Pero no creo hoy por hoy que eso pueda suceder. He ido muy deprisa, no he profundizado en algunos temas que tenía previsto, pero espero corregirlos si soy capaz en el coloquio. Seguramente no habré trasladado aquello del optimismo o pesimismo, ningún mensaje optimista, pero es verdad que siempre ha habido problemas en la vida. Otros de otras generaciones quizás tuvieron también otras incertidumbres y las superaron. Y yo quiero acabar con una frase que además textualmente escribí, ¿no? Copié. Es decir, es importante evitar que el pesimismo de la razón no enturbie el optimismo de la voluntad. Es decir, aunque
racionalmente pueda haberles trasladado un mensaje pesimista, porque racionalmente yo piense que sobre determinadas cuestiones de cambio climático, sobre determinadas cuestiones de inmigración o lo que sea, sobre la amnistía o sobre la autodeterminación, les traslada un mensaje desde la razón, reitero, pesimista, al menos reitero que no enturbie el optimismo de la voluntad. Eso que la incertidumbre significa cambio, el cambio no es simplemente una época de problemas, el cambio también es una época de oportunidades. Por tanto, espero que todos y nuestros hijos puedan continuar teniendo las oportunidades que hemos tenido en el pasado. Y reitero, estoy a su disposición para aquello que no he sido capaz de explicar en esta primera parte, pues intentarlo en la segunda. Muchas gracias. Bueno, pues terminada la intervención del señor Duran Lleida, como es habitual en estas sesiones, vamos a abrir un coloquio para que el que ustedes quiera preguntarle alguna cuestión, por favor, pues que levante la mano, y me imagino que habrá por ahí un micrófono que irá circulando. Sí, allá atrás hay un micrófono y se lo acercarán a ustedes. ¿Quién es el primero? Aquí hay una señora que quiere hablar. Un momento, le trae el micrófono ahora. Allí hay un señor. No, aquí. Buenas tardes, muy agradecida porque se haya desplazado hasta aquí y sepa que soy una antigua votante suya cuando viví en Cataluña y por supuesto no había el ambiente que hoy creo ver. Yo en Cataluña, siendo aragonesa, como usted, he sido una persona muy feliz, con muchos amigos y donde no había más problema que el de sacar a las familias adelante y crecer. Yo creo que hay un problema, tal vez creado por los políticos, o si no me dirá usted, que es el de crear una rencilla con el resto de España que, hablando claro, creo que nadie quiere a Cataluña. Yo soy madre de catalán y me he oído como se decía, todos los catalanes son unos hijos de puta. Y yo he dicho, pues mira, yo debo de ser muy afectada y muy apenada. Hay una forma de volver esto atrás. Si los políticos han hecho que esto llegara a lo que hay, porque antes la sociedad catalana no era así, podríamos volver de alguna forma atrás. Y Puigdemont, ya puestos, ¿qué beneficio o qué perjuicio está causando en Cataluña? Muchísimas gracias y que conste que soy una admiradora suya y también de un señor que era Roca Junyent, que me parecían unos señores y unos caballeros de la política. Muy bien. Muchas gracias. Estoy encantado de estar en Zaragoza. Yo hice la mili en Zaragoza. Mi hermana estudió medicina en Zaragoza y bueno, soy de Alcampell y por tanto algo tengo que ver con Zaragoza, ¿no? Le doy lo del voto, me permitirán que cuente algo chistoso. Le agradezco el voto. Lo expliqué en la Cámara, ¿no? Cuando perdí las elecciones, por la calle todo el mundo me había votado. Y coño, hay que pedir a la Junta Electoral que revise las papeletas. Y pues, todo el mundo, te he votado. Y no, le agradezco el voto. Y fueron decenas de miles, fueron insuficientes en cualquier caso, ¿no? Tiene suerte usted, porque a mí me ha pasado algo durante un tiempo que me llamaban hijo de puta en Cataluña, hijo de puta en España. Sí, porque al principio, como era colega de más, pues el mensaje no llegaba nítido y por tanto entendían que yo también era la Convergencia y Unió que estaba procediendo al giro independentista, ¿no? Y hubo un tiempo al principio, reitero, que en Madrid también me increpaban y en Cataluña me increparon unos cuantos. Ahora, afortunadamente, las cosas están más calmadas, y no encuentro esa actitud, ¿no? Vamos a ver, más cuestiones planteadas. El daño hecho... ¿Por qué ha sucedido lo que ha sucedido? A mi juicio, yo siempre hablo de mi opinión, ¿eh? De mi verdad. Acuérdense lo que dije antes, no cité, era Salvador Espriu, el poeta catalán, de que la verdad es espejo roto.
Bueno, yo creo que hoy en día en la política en general hay una falta de liderazgo notable. Eso en Cataluña a partir de Pujol, Pujol, ahora todos le juzgamos por los últimos acontecimientos, pero Pujol fue un político considerable. Podía votarse o no votarse Pujol, pero tenía cosas, era líder. Podías no compartir, pero era líder. Lo que vino después, y no digo nombre y apellidos, no tenía esas condiciones de líder. Entonces, ante la falta de liderazgo, se dejó en manos de la gente y de 4 niños formados en unas juventudes nacionalistas el futuro del país. Entonces, yo siempre digo que un líder, porque yo recuerdo un debate en mi partido, porque al final mi partido, la mitad también resultó independentista, y gané un referéndum interno por poquito, y seguramente una parte de los que votaron a favor de mi tesis lo hicieron por afecto personal, porque me decían, no coincido con lo que estás defendiendo. Y yo comparto lo que está diciendo más y creo que hay que ir por ahí. O sea que ganamos por los pelos y encima una parte seguramente de la militancia de mi partido votó a favor de mi propuesta por afecto personal, no por coincidencia de planteamientos políticos. Bueno, en un debate en la asamblea del partido recuerdo que una señora me increpó, tú no tienes sentimientos, no te das cuenta del sentimiento de la ciudadanía de Cataluña. Vamos a ver, un político, un líder, que es una cosa distinta, tiene que ser consciente de los sentimientos de su pueblo, del pueblo. Pero un líder lo que tiene que hacer es racionalizar esos sentimientos, no subir a caballo de esos sentimientos y desbocar al caballo y cabalgar al lomo del mismo y llevar al país a la ruptura. Y eso es lo que ha sucedido en Cataluña. Por falta de liderazgo, no se supo racionalizar los sentimientos, se subió porque es lo que era más fácil, se sumó uno a la manifestación, como decía en la Cámara de Comercio, en términos metafóricos, se puso delante de la manifestación y eso ha llevado al resultado que ha llevado, catastrófico para Cataluña y también con consecuencias negativísimas para España. ¿Va a resolverse? Creo que va a tardar mucho tiempo, sinceramente. Yo creo que el impacto no es para resolverse en años, sino en algunas décadas. Hoy me hacían una pregunta, perdonen que me remita tanto a la Cámara de Comercio, pero que ayuda seguramente a explicarme. Me preguntaba, no sé si eres tú, José Luis, no, el presidente de la Cámara, ¿hay posibilidad de rehacer el espacio político catalanista, moderado, que podía representar yo? Le he dicho, a corto, no. Y de hecho, en cada ocasión de las últimas elecciones que ha habido alguien que se presenta con esta bandera, saca menos votos que saqué yo en nombre de Unión. Por tanto, no hay demanda. Mucha gente como yo, sucede igual que cuando me votó todo el mundo y al final no salí. Hay mucha gente que dice, me siento huérfano, me gustaría esto, pero cuando se ofrece al electorado una opción política que quiere ser, con sus defectos y virtudes, sucesora de la Convergencia y Unión Moderada o de la Unión Moderada, no es votada, no tiene apoyo de la gente. ¿Por qué? Porque una parte del electorado de Convergencia y Unión se ha movido hacia el independentismo. Y una parte de esa parte que se movió se quedará en el independentismo. Por tanto, costará tiempo rehacer la situación. Y las consecuencias, hablo de consecuencias en el ámbito espacio político, pues las puedo extender a cualquier otra consideración, sociales, a pesar de reconocer que han mejorado, o económicas, etc. Cuando dices, ¿qué daño ha hecho Puigdemont? Bueno, cuando uno analiza qué empresas se han ido de Cataluña, ya tienes un primer balance del daño que ha hecho Puigdemont. ¿Qué ha hecho Puigdemont? Que ha hecho el proceso independentista, ¿no? Acuérdense, no lo siguieron como yo, nos están esperando, vamos a ser la Dinamarca del Sur, están esperando con los brazos abiertos, los bancos, ¿no? El primer día que pudieron se fueron todos deprisa y corriendo. Entre otras cosas, y ahí viene también la respuesta a las rencillas o la reacción que en España, porque Cataluña, por mucha globalización que haya, depende mucho del mercado español. Y por tanto una empresa, si es inteligente, sabe que una parte de sus ventas son consumidas por ciudadanos españoles. Y por tanto tiene que hacer gestos, aunque no creyeran ellos, tiene que hacer gestos y no compartir el mensaje de que, oiga, nosotros nos vamos y ustedes aquí se quedan. No, oiga, yo me quedo y estoy aquí con ustedes porque quiero continuar teniendo clientes, dígase X institución bancaria, o quiero continuar vendiendo Colacao, o quiero continuar bebiendo cava. Pero daño se ha hecho y va a tardar entero en reponerse. No sé si me has hecho alguna otra pregunta o los he contestado a todas. Está bien, a ver ahí, por favor. ¿Qué cuál? Solo, ¿cómo podemos invertir esto? No, sí, hay que dejar pasar tiempo y
y rezar para que no haya más cosas que vamos a ver cómo acaba todo esto que tiene tanto interés José Luis, no porque él esté a favor de la amnistía, sino que yo responda sobre la amnistía, porque, fíjate, yo le decía a él que ahora, todo el tema de la amnistía, si al final no hay ley de amnistía, o si habiendo ley de amnistía es difícil de llevar a la práctica, porque es evidente que una mayoría del Poder Judicial va a entorpecer todo lo que pueda, y vamos a ver cuál es, en función del texto de la ley, cuál es la respuesta de la justicia europea al texto de la ley. Si al final no hay ley de amnistía, que puede ser que no la haya, o habiéndola finalmente no se aplica, o tarda mucho en aplicarse, yo tengo mi preocupación del efecto que pueda crear otra vez de victimismo, te das cuenta, nos han vuelto a tomar el pelo. Yo temo, así como hasta la fecha diría que lo que se ha hecho en los últimos tiempos ha ayudado a restablecer una cierta convivencia, empezamos a hablarnos, algunos que no nos hablábamos en Cataluña, ¿no? El impacto que pueda tener un fracaso a nivel de frustración de la ley de amnistía, pues yo le temo. Por tanto, no va a ser fácil, tiene que pasar tiempo y sobre todo que no haya circunstancias que lo empeoren, ¿no? La gente se está dando cuenta, pero a pesar de eso, antes recordé desde la tribuna que siguen teniendo mayoría en el Parlamento de Cataluña y siguen teniendo apoyo económico, por supuesto, empresarial, y sigue habiendo gente que tiene sus sentimientos y que yo no puedo obligarles a que cambien de posición, ¿no? Yo no estoy en política, es decir, yo es una metáfora, ¿no? Utilizar un personal que no tiene sentido. A ver, allí. Sí. Buenas tardes, señor Durán. Muchas gracias por su conferencia, que me ha parecido interesante. Y ha hablado del cambio climático, de la inmigración, de la inteligencia artificial, de la globalización, de la transición, de la polarización entre los tres poderes y de alguna cosa más. Mi pregunta es la siguiente. Aunque son 3 o 4, pero van hilvanadas. Yo creo que irán hilvanadas. Adelante. Mire, si no me equivoco, la derecha catalana lleva siendo nacionalista aproximadamente más de 100 años y la izquierda nacionalista aproximadamente unos 50 años. Yo le pregunto, ¿es una opción el nacionalismo? Le pregunto, ¿ha valido la pena? Ahora, ¿la autonomía ha justificado las esperanzas dentro del nacionalismo? Y lo conseguido hasta ahora compensa, como ha dicho un poco la señora que ha dicho antes, tener quizá algo de la antipatía generalizada del resto de España. ¿No había alternativas quizás menos traumáticas? Gracias. Mucha tela. Vamos a ver. Yo he militado en un partido nacionalista. Desde el año 1998 yo tengo teorizado en conferencias muy polémicas, una en la Escuela de las Juventudes, la Escuela de Verano, otra en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, sobre la necesidad de dejar el término nacionalista. Históricamente se habló siempre de catalanismo político, esa es la tradición. El término nacionalista, como tal, es un término más bien de la época de la transición o finales del franquismo hacia acá. En la Segunda República, Esquerra Republicana nunca se ha dicho partido nacionalista. Nunca se ha autocalificado como partido nacionalista. Entonces, yo cuestiono desde esas fechas el uso del término nacionalista. Digo que es mejor utilizar y quedarse simplemente en lo que históricamente ha sido el catalanismo político, entre otras razones porque he tenido la suerte de, por mis responsabilidades políticas, viajar y conocer mucho Europa y el mundo. Y tú no podías pasearte por el mundo con la etiqueta de nacionalista. Y en Europa particularmente, especialmente a partir de la crisis de los Balcanes. Porque nacionalismo era equivalente a guerra, a odio, a confrontación, y era una tarjeta de presentación impresentable, valga la redundancia. Pero no se cambió, no se me hizo caso, tampoco yo era lo que era y por tanto continuó existiendo la opción nacionalista. Permítame que le explique algo que creo importante. Para mí el nacionalismo no es una ideología. De hecho, siempre me opuse a un intento de Pujol de hacer el Partido Nacionalista único catalán, de que todos los que éramos del mundo nacionalista, ya acabo de
explicarle mi concepto de nacionalismo, nos metiéramos en un solo partido, ¿no? Yo siempre fui contrario a eso. Hay un escritor, Joan Sales, que tiene una novela, por cierto, Incerta Gloria, sobre la guerra civil, una novela fantástica, que fue de Unión Democrática, pero venía del mundo de las izquierdas. Y en otro libro, que son Cartas a Màrius Torres, que era un poeta de Lleida, le explica el por qué él dejó Estat Català, que era un partido nacionalista muy de izquierdas, independentista, y se hace de Unión Democrática. Y una de las expresiones que utiliza Sales para justificar que se haga de Unión Democrática es porque él entiende que a Cataluña se la debe y se la puede defender desde trincheras ideológicas muy distintas y que el nacionalismo no es ninguna trinchera ideológica. Es decir, tú puedes ser liberal, socialdemócrata, demócrata cristiano, conservador, socialista, etcétera, etcétera, y defender Cataluña como cualquier otra de estas ideologías. Por tanto, otro matiz respecto al tema nacionalista. Para mí no es una opción, no es una ideología. Las esperanzas del Estado de las autonomías. Yo lo siento, pero vuelvo a repetirme a la Cámara. Recordaba que el presidente Pujol decía hasta bien poco antes de que su partido iniciara el cambio hacia el mundo independentista, siempre decía, y yo lo suscribía y lo sigo suscribiendo, que el Estado de las autonomías había permitido a Cataluña gozar de mayor prosperidad económica y social y autogobierno de toda su vida, de toda su existencia como Cataluña. Y es cierto. Por tanto, si eso era cierto antes del inicio del proceso independentista, hoy todavía es más. Porque lo que ha sucedido es que no hemos conseguido la independencia y hemos perdido autonomía. No solo hemos perdido autonomía por la incapacidad de los gobiernos que hemos tenido durante el proceso independentista de gestionar bien Cataluña, sino porque, evidentemente, frente al proceso independentista se han levantado muros en la política española para poder ejercer mayor la autonomía de Cataluña. Por tanto, no simplemente no hemos conseguido la independencia, sino que hemos deteriorado nuestra autonomía. Y yo tenía y sigo teniendo hago un balance positivo del Estado de las autonomías en general y de lo que ha sido la autonomía para Cataluña en particular. La última que me has preguntado, ¿no? Si hemos conseguido compensarlo. Claro. Mira, antes yo estaba en el gobierno, lo dijo él como director general y después como consejero, pero al margen era el secretario general y luego el presidente del partido de Unió y de Convergencia y Unió. Éramos modelo en Europa y en España. Yo puedo decirle que gobiernos de todas las autonomías venían a Cataluña para ver nuestra experiencia de un tema social en la Consejería de Trabajo o para ver el tema de sanidad. Éramos modelo y éramos un ejemplo que a veces envidiable. En estos momentos no somos modelo para nada y evidentemente el perjuicio es tremendo. Llegas a las expresiones que señalaba antes la persona que hizo uso de la palabra, ¿no? Por tanto, no, claro que no, que el proceso independentista no ha comportado ningún beneficio, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Que había alternativas? Sí, había alternativas. Yo dije antes que, a mi juicio, el abordar el tema territorial como uno de los 5 temas que tenía planteadas la democracia en España en el 77, los otros 4 restantes los abordamos con éxito y este se enfocó. Y enumeré, si recuerdan, la financiación, el Senado, Cámara de Representación Territorial, el que la Constitución no cierre el capítulo competencial, por tanto quede abierto, y eso es un sinfín de conflictos, y luego la falta de lealtad institucional, ¿no? Bueno, por tanto, ¿qué camino había? Profundizar en estos defectos a través de mejorar el sistema de financiación y a través de, teníamos suficiente capacidad en la política española de intentar mejorar lo otro. ¿Cuál es el primer error? Porque, como explico muchas veces, si ustedes recuerdan, Vargas Llosa, la novela Cuando se jodió Perú, la gente tiende a responder o a pensar que la respuesta cuando se jodió Perú, pues no sé, cuando Fujimori ganó las elecciones o cuando tal día la Asamblea tomó tal decisión. Y Vargas Llosa explica en una rueda de prensa, presentando la novela, que no se jodió el día que Fujimori ganó las elecciones. Digo jodió porque es la expresión que él utiliza. Ganó las elecciones o el día X de marzo por un acuerdo. Se jodió en diversos momentos, en diversas secuencias. Pues, ¿cuándo se jodió Cataluña? ¿Cuando aprueba el Estatuto del 2006? Sí, una de las secuencias. ¿Con la sentencia del Constitucional de este Estatuto? Sí, también, aunque la mayor parte de los políticos que critican la sentencia del Constitucional no se la han leído. ¿A raíz de una actitud pasiva de Rajoy de no afrontar el tema? Sí, también, y de tantas otras cosas. Son muchas las circunstancias que pueden
llegar a permitir entender qué es lo que ha sucedido, no una sola. Por tanto, en ese contexto, reitero, había solución. Pero entonces se optó, coincidiendo un cambio de liderazgo de Pujol por Artur Mas y un planteamiento de Maragall de hacer una reforma de estatuto que sabía que nosotros no podíamos apoyar porque gobernábamos con el PP en Cataluña, el último gobierno de Pujol, Convergència i Unió gobernó con el PP y el primero, Artur Mas, también gobernó con el PP, el segundo, Artur Mas, ya gobernó con Esquerra Republicana. Sabía Maragall que no podíamos apoyar su idea de reforma de estatuto y quería, por tanto, dejarnos en su competición catalanista con nosotros, quería dejarnos en una posición débil, ¿no? Entonces, como respuesta, coincide eso con la sucesión de Pujol. Ahí hay dos personas que aspirábamos, una yo y otra Artur Mas. Gana la batalla, por otra parte lógica, porque él era de Convergencia, del partido de Artur Mas, con buena implicación con la familia, con todo lo que importa eso, bla, 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 bla. Y Mas dice, no reforma del estatuto, un nuevo estatuto. Y ahí empieza una aventura que acaba muy mal. Que el camino no era un nuevo estatuto. El propio Pujol lo reconoció. No nos hemos gustado, el título de un artículo de Pujol en La Vanguardia. No nos hemos gustado a raíz de nuestra propuesta de reforma de estatuto. Pero ahí empieza, no es la única razón que justifique el proceso independentista, pero ahí hay una de las simientes de ese proceso independentista. Y había alternativas, claro que sí, pero la falta de liderazgo, reitero, nos llevó donde nos ha llevado. Bueno, a ver, allí. Muchas gracias por su presentación. Yo tendría 3 preguntas referentes al mismo tema. ¿Dónde está? Primero, ¿usted cree que en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, cree factible un referéndum? En caso de que usted lo crea, ¿cuál sería ese posible resultado? Y la tercera sería, ¿quiénes son más independentistas en este momento, los vascos o los catalanes? Aquí en este mismo foro hemos escuchado algún ponente vasco en que nos ha dicho que los vascos preferirían seguir siendo vascos, pero dentro de España, porque les pagamos algunas cuentas. ¿Cuál es el sentimiento catalán? ¿Es el mismo o cuál es su pensamiento en esto? Esos 3 temas. Supongo que al preguntarme sobre el referéndum se refiere al referéndum de independencia en Cataluña. Por supuesto. No, ya dije que no, en mi exposición dije que no, que yo no lo veo. ¿No lo ve? No, e intenté explicar que además eso no tendría nunca apoyo de la Unión Europea, por las razones que también intenté explicar en mi exposición. Por tanto, yo no lo veo. Quizás, como mucho, veo, incluso lo creo necesario, que algún día alguna salida política deberá tener, y como antes hice referencia a la sentencia del Constitucional, y además añadí, irónicamente, que muchos que la utilizan para justificar su cambio del mundo catalanista al mundo independentista, que no se han leído esa sentencia del Constitucional es muy interesante, porque le dice el legislador, oiga, usted aquí legisla este extremo, no digo que no lo pueda hacer, pero tiene que hacerlo a través de otro vínculo, que es una ley orgánica específica para la materia. Por tanto, coger esa sentencia y desarrollar políticamente esa sentencia, por tanto, recuperar parte del estatuto que nunca entró en vigor, que, por cierto, algunos de los artículos impugnados ante el Constitucional luego fueron copiados por comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el PP, y siguen vigentes en sus comunidades autónomas, porque esos estatutos no fueron recurridos ante el Constitucional, pues si cogemos esa sentencia del Constitucional, recuperamos el Estatuto del 2006 con la sentencia a la mano, ahí cabe más capacidad de competencias y podría haber, con un acuerdo de financiación, que no puede ser simplemente para Cataluña, que tendría que ser para el conjunto de España, podría haber un acuerdo político que se sometiera a consulta a los ciudadanos de Cataluña en la medida que solo afectara a Cataluña. Y si afectara al conjunto de España, pues es muy difícil pensar que algo que afecte al conjunto de España simplemente se le permita opinión a la población de Cataluña. Y sobre la segunda pregunta, no, yo creo que hoy hay más sentimiento independentista en Cataluña que en Euskadi. Me imagino que se refiere, porque sé que estuvo antes el director del Correo, ¿no?, que debió decir, si hoy coges las encuestas en el País Vasco, creo que está al 20 y pocos, o quizás menos, el voto independentista. En Cataluña, acabo de recordar en 2 ocasiones cuál es la realidad del Parlamento de Cataluña. Creo que bajarán, pero también en función de lo que suceda, de la amnistía, etcétera, etcétera, ¿no? Igual pueden volver a subir, no lo sé. Pero en cualquier caso, hoy, en contra de lo que siempre había sido, es más fuerte el sentimiento independentista en Cataluña que en España. Que en el País Vasco. Otro añadido, si ustedes se acordarán del plan Ibarretxe. Hubo un plan del Ibarretxe como Lehendakari que fue sometido a votación a las Cortes Españolas, yo era portavoz de Convergencia y Unió entonces, y eso le costó políticamente y al PNV, está vacunado.
y esa experiencia les ha servido para ser muy prudentes en cualquier paso adelante en esa materia, ¿no? Por tanto, tiene razón el director del Correo en decir que hoy el sentimiento independentista está más arraigado en la sociedad catalana que en la sociedad vasca, en contra de lo que había sido en el pasado la realidad. Bueno, vamos a tener que ir terminando por razones de organización y de horario, pero me vas a permitir que te haga una última pregunta. Josep, ¿qué grado de credibilidad y alcance le das a esas pretendidas conversaciones entre el entorno del gobierno ruso con Putin a la cabeza y el entorno de Puigdemont? Bueno, yo sabes que te he repetido en varias ocasiones a ciertas preguntas tuyas de que soy muy prudente a la hora de hacer pronósticos. Eso no es un pronóstico de futuro, es simplemente analizar algo de análisis de pasado. Yo creo que hay una mezcla de que Rusia tuviera tentación e hiciera algún paso para intentar intervenir ahí, me lo creo con los ojos cerrados. Porque Rusia quiere desestabilizar el mundo occidental y hay una lucha, antes no he querido alargar, evidentemente estamos en un nuevo mundo bipolar con China y Estados Unidos, pero la guerra de Ucrania hemos echado a los brazos de China a Rusia, eso es algo que habría que pensar a fondo. Los europeos tenemos los mismos valores, defendemos los mismos valores que americanos, pero los intereses son distintos. Pero Rusia siempre ha querido desestabilizar el proyecto de la Unión Europea y el mundo occidental en particular. Y no, reitero, no me cuesta nada reconocer que estoy convencido que lo intentaron. Por la otra parte, ¿hubo algún contacto? Seguramente también. Claro, si hablo de un personaje que está en el sumario que se llama Víctor Tarradellas, de quien habla Durán, ¿no? Pero este es un chico que yo conozco bien, que fue en la etapa ya de Convergencia Separada Unión, fue el secretario de Relaciones Internacionales de Convergencia Democrática, que con todo el respeto como persona, el Víctor Tarradellas, es un despropósito político y es un temerario. Por lo tanto, cuando dicen, este tío ha ido a ver a no sé, me lo creo por el despropósito que es él políticamente hablando, ¿no? Por lo tanto, me lo creo. Me consta, y de hecho está en alguna parte de alguna diligencia que he leído en prensa, yo no estoy harto de este tema, por lo tanto no se me ocurre mirar, ya leo demasiado la prensa como para encima leer algún papel judicial, pero en alguna parte he leído que cuando Tarradellas explica a los suyos, que él habla con los rusos y tal, los suyos que le conocen como yo, le dijeron, chico, ¿pero qué dices? ¿Dónde vas? Y tal. Por lo tanto, seguro que los rusos lo intentaron y seguro que ha habido algún contacto estando de por medio de Víctor Tarradellas. Pero que eso realmente fuese una operación cuajada y tal, por ambas partes, muy concordada, me cuesta más creerlo. Es decir, reconocer que por ambas partes hubo algún movimiento no es lo mismo que reconocer que eso era una operación muy compactada de Rusia con el mundo independentista. Ahora vamos a ver el futuro que depara y como aquí vamos investigando cada día, vamos a ver qué juez hay. Muy bien, pues muchas gracias, Josep Antoni, por tu intervención y por tus contestaciones. Y a ustedes, querido público, pues que sepan que el próximo mes tendremos otra vez una nueva sesión del ciclo ¿Qué le pasa a España? En este caso hablaremos de qué le pasa a nuestra economía, cómo están en este momento las cosas. Y será a cargo del catedrático de Economía emérito de esta universidad, don Vicente Salas. De modo que muchas gracias, buenas tardes y si ustedes quieren, hasta el mes que viene. Buenas tardes.